Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 178. Leeré el primer verso. Oh amor, corona eres de la vida y de la luz. El amor de Dios nos guía y su senda clara es. Con bondad Jesús sanaba al mortal de su ceguera, y el Maestro enseñó santas obras con su amor. Himno número 178. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de compasión. La Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente. Segunda de Reyes. Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados, que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Isaías. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él cuidará de nosotros y nos salvará. Jonás. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor.
El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás, y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Jeremías: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. Salmos. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo.
Juan. Jesús regresó al monte de Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Mateo. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Lucas. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Matan el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar. Mientras tanto,
El hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. No juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla en tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. A los colosenses, que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Primero de Pedro. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Aprenderéis que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. Que nos amemos unos a otros, 1 de Juan 3. Es el consejo más sencillo y profundo del inspirado escritor. En la ciencia somos hijos de Dios,
pero todo lo que sea del sentido material o que sea mortal no pertenece a sus hijos, porque la materialidad es la imagen invertida de la espiritualidad. El progreso nace de la experiencia. Es la maduración del hombre mortal mediante la cual se abandona lo mortal por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá, el sufrimiento o la ciencia tiene que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y la mente y regenerar el sentido y el yo materiales. Tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Nada que sea sensual o pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso concepto material y la del pecado, no la muerte de la materia orgánica, es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos, reales y eternos. La creencia mortal tiene que perder toda satisfacción en el error y el pecado para deshacerse de ellos. El bardo hebreo, influido por pensamientos mortales, pulsó así su lira con aires melancólicos sobre la existencia humana. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Cuando la esperanza se elevó más alto en el corazón humano, su canto fue: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando pacientemente esperamos en Dios y honradamente buscamos la verdad, Él endereza nuestra vereda. Los imperfectos mortales llegan a comprender la finalidad de la perfección espiritual lentamente, pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema del ser es hacer mucho. Dios es amor. Suponer que Dios perdona el pecado si se recurre a su misericordia o lo castiga si no se recurre a ella es interpretar mal al amor y hacer de la oración la válvula de escape para evadir los efectos de las malas obras. Jesús desenmascaraba y reprendía el pecado antes de echarlo fuera. Pedís a la sabiduría que sea misericordiosa y que no castigue el pecado, entonces pedís mal. Sin el castigo, el pecado se multiplicaría. La oración de Jesús, perdónanos nuestras deudas, especificó también las condiciones del perdón. Cuando perdonó a la mujer adúltera, le dijo: vete y no peques más. El pecador teme arrojar la primera piedra. Puede que diga como subterfugio que el mal es irreal, pero para saber eso debe demostrar su declaración. Dar por sentado que no hay pretensiones del mal y, sin embargo, entregarse a ellas es una ofensa moral. La ceguedad y la justificación propia se aferran a la iniquidad.
Cuando sea necesario, dígase la verdad respecto a la mentira. El eludir la verdad mutila la integridad y os echa del pináculo. A tan inefable afecto, ¿qué tributo fue mayor? ¿La hospitalidad del fariseo o la contrición de la Magdalena? Esa pregunta la contestó Jesús, reprendiendo el fariseísmo y declarando la absolución de la penitente. Fariseo, justificación propia, vanidad, hipocresía. Si oscilamos cual péndulo entre el pecado y la esperanza de perdón, mientras el egoísmo y la sensualidad causan constantes retrocesos, nuestro progreso moral será lento. Al despertar a las exigencias de Cristo, los mortales experimentan sufrimientos. Eso los obliga, como a quienes se están ahogando, a hacer esfuerzos vigorosos por salvarse. Y gracias al precioso amor de Cristo, esos esfuerzos son coronados de éxito. Ocupaos en vuestra salvación. Es la exigencia de la vida y el amor, porque para este fin Dios obra con vosotros. Es posible que la sabiduría y el amor exijan muchos sacrificios de nuestro yo para salvarnos del pecado. Jesús trazó el camino para los demás, reveló al Cristo, la idea espiritual del amor divino. A los sepultados en la creencia del pecado y el egoísmo, que solo vivían para el placer o para la satisfacción de los sentidos. En esencia les dijo, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. No sea que entendáis y os convertáis, y yo os sane. Traducción científica de la mente inmortal. Dios, principio, vida, verdad, amor, alma, espíritu, mente, divinos. Hombre, la idea espiritual de Dios, individual, perfecta, eterna. Idea, una imagen de la mente, el objeto inmediato de la comprensión. Traducción científica de la mente mortal. Primer grado, depravación. Físico, creencias malas, pasiones y apetitos, temor, voluntad depravada, justificación propia, orgullo, envidia, engaño, odio, venganza, pecado, enfermedad, malestar, muerte. Segundo grado, las creencias malas en vías de desaparecer. Moral, humanidad, honradez, afecto, compasión, esperanza, fe, mansedumbre, templanza. Tercer grado, comprensión espiritual, sabiduría, pureza, comprensión espiritual, poder espiritual, amor, salud, santidad. En el tercer grado, la mente mortal desaparece y aparece el hombre a imagen de Dios,
El amor propio es más opaco que un cuerpo sólido. En paciente obediencia a un Dios paciente, laboremos por disolver con el solvente universal del amor la dureza adamantina del error, la obstinación, la justificación propia y el amor propio, que lucha contra la espiritualidad y es la ley del pecado y la muerte. La mente inmortal cura lo que el ojo no ha visto, pero la capacidad espiritual de percibir el pensamiento y de curar mediante el poder de la verdad se alcanza solo a medida que se vea al hombre no haciéndose justicia a sí mismo, sino reflejando la naturaleza divina. Vosotros que sabéis interpretar el aspecto del cielo, la señal material, cuanto más debierais discernir la señal mental y lograr la destrucción del pecado y de la enfermedad, venciendo los pensamientos que los producen y comprendiendo la idea espiritual que los corrige y destruye. Revelar esa verdad fue la misión de nuestro Maestro para con toda la humanidad, incluso para con los corazones que le rechazaron. La destrucción del pecado es el método divino de perdonar. La vida divina destruye a la muerte, la verdad destruye al error y el amor destruye al odio. Cuando el pecado es destruido, no necesita otra forma de perdón. El perdón de Dios, al destruir cualquier pecado, ¿no profetiza y entraña la destrucción final de todo pecado? Reconocemos el perdón del pecado por Dios en la destrucción del pecado y en la comprensión espiritual que echa fuera al mal como irreal. Los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad, teniendo todos el mismo principio, o Padre. Y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface, procurando su propio bien, beneficiando a otro. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Bello himno. Y ahora el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cantemos el himno número 304. La letra de este himno es un poema escrito por la señora Eddy. Y se llama Apacienta mis ovejas. La colina di, pastor, ¿cómo he de subir? ¿Cómo a tu rebaño yo debo apacentar? Fiel tu voz escucharé, para nunca errar, y con gozo seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás, de su sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en playa hostil, lucho con afán, por la puerta entró al fin y me aceptarás. En el triunfo o dolor o en la oscuridad, guía a tu rebaño hoy hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van tras de ti, pastor. Himno 304.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español, el domingo a la 1 de la tarde, y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes, todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Esta Nochebuena, los miembros de Tercera Iglesia están compartiendo una noche de inspiración sobre el tema La ciencia de la Navidad. El viernes 24 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Lawrence Doyle, astrofísico, nos ayudará a pensar en la Navidad de una manera nueva. El programa se transmitirá en vivo en nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. Habrá traducción simultánea al español. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico Mateo está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Gracias por las lecturas en esta noche de la ciencia cristiana, en esta semana en que se celebra el Día de Acción de Gracias. Cuán apropiado es estar aquí en esta noche dando gracias a Dios, al Cristo, dando gracias por tantísimas cosas bellas que Dios nos regala. Hace mucho tiempo yo aprendí de la ciencia cristiana, pero no puedo decir en realidad que era un buscador efectivo o ansioso, y en realidad me estaba dejando llevar más por las costumbres del mundo, para ponerlo de esa forma, y las otras cosas, atracciones del mundo. Entonces, pues, desde un tiempo para acá, he venido estudiando un poquito más de la ciencia cristiana y puedo decir que he estado despertando
una de las cosas que he estado haciendo es, en vez de decirle a Dios lo que yo quiero, es pedirle a Dios que me guíe. Y al principio esto no era fácil, pero poco a poco me di cuenta de que hay un despertar, el despertar del Cristo. Y honestamente nunca pensé que daría un testimonio como este en una iglesia. Poco a poco he ido despertando a la presencia del Cristo en mí y he podido despegarme, desligarme de muchas de las cosas del mundo. Por esto yo estoy agradecido. Y en esta semana, otra vez que damos gracias, esa es una de las muchas cosas por las que yo doy gracias. Doy gracias por esta iglesia y por todas las iglesias como esta que proveen estos servicios para testificar sobre las maravillas de Dios. Doy gracias por todos los miembros de esta iglesia y de todas las iglesias de la ciencia cristiana que llevan estos servicios al mundo. Servicios como este en español y en muchísimos otros idiomas. Doy gracias a la señora Mary Baker Eddy, descubridora de Christian Science, por haber compartido con el mundo esta maravillosa ciencia. Gracias. Gracias a todos por su presencia, sus testimonios y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 109. Tu presencia, Dios, amado, nos salvó de todo mal. Disipaste las tinieblas con la luz de tu amor. Con ternura nos indicas el camino celestial. Nuestros corazones cantan alabanzas a tu amor. Himno 109.